Vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. Pues como saben es el capítulo número 25 del libro de los Salmos, o el Salmo número 25, como ustedes le quieran llamar. Y bueno, pues este salmo es una súplica de ayuda de parte de los humildes y los reverentes hacia Dios. Es un clamor por ayuda. Y como varios de los otros salmos, mis amados, este salmo número 25 es un acróstico. Y bueno, hemos escuchado esa palabra de acróstico constantemente y quiero decirles que según eh, la definición del diccionario Oxford y de la Real Academia de la Lengua Española, acróstico significa composición poética que contiene letras al inicio, en medio o al final de sus versos, con las que se puede formar una palabra o frase. Eh, un ejemplo, por ejemplo, se puede usar la palabra mayunes, que es un acróstico para recordar el nombre de los huesecillos del oído interno, martillo, yunque y estribo. Entonces se utilizan las dos primeras letras de cada palabra para recordar que mayunes es martillo, yunque y estribo. Y de esa manera nos recordamos fácilmente de lo que se nos está diciendo o explicando a través de esta composición poética. ¿Ok? Entonces, como el Salmo y el libro de los Salmos técnicamente es una composición poética, pues de ahí tomamos que 9 salmos normalmente están constituidos por acrósticos. Es el salmo número 9, el salmo número 10, el 25, el 34, el 37, el 111, 112, 119 y 145. Y bueno, las razones por las cuales se puede considerar estos 9 salmos como salmos acrósticos, primero es porque el patrón acróstico es un recurso literario que se usa para agregar belleza y darle una forma exquisita al salmo. La segunda razón es porque da la sensación de que el tema está siendo cubierto por completo, como si fuera de la A a la Z. Y en tercer lugar, bueno, y esta segunda razón se las comento porque, por ejemplo, si leemos el Salmo número 119, cada 8 versículos inicia con una de las letras del alefato, propiamente lo que vendría para nosotros a ser el abecedario. En el hebreo, en vez de abecedario, se le llama alefato, y en el griego, pues obviamente es el alfabeto. ¿Ok? Entonces, en tercer lugar, el patrón acróstico puede ser un diseño utilizado para fomentar el aprendizaje y la memorización. Por ejemplo, ahorita si les vuelvo a decir la palabra que empleé para describir mayunes, que es de martillo, yunque y estribo, pues rápidamente se nos va a quedar y ustedes lo van a ver el día de mañana, pues posiblemente podamos volver a preguntar qué es mayunes o cuáles son los 3 huesecillos que componen el oído interno, y rápidamente con mayunes nos vamos a acordar. Y de esta manera es que se utiliza el acrosticismo dentro de la palabra de Dios, como para aprendizaje y memorización, perdón. Entonces, este salmo nuevamente se titula simplemente Salmo de David como tal. No sabemos el periodo de tiempo exacto del que provino, y pues David estaba tan a menudo en problemas, ¿verdad? Constantemente se metía en problemas porque pues él era un rey bélico, acuérdense, ¿verdad? Y él estaba constantemente pues en batalla. Entonces podría haber sido en diversas ocasiones que pudo haber escrito este salmo. Muchas y diferentes ocasiones le dieron seguramente oportunidad de orar a Dios, de clamar a Dios de esta manera. Y esta es una muestra maravillosa del corazón de un creyente bien instruido en una época de crisis. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nosotros, ¿verdad? Aunque no estemos buscando los problemas, pues en el mundo tendremos aflicción, pero tenemos que pues ya estar bien instruidos en nuestras épocas de crisis, mis amados. El Señor ha tenido consideración de irnos instruyendo,
¿verdad? Paso a paso, para que nosotros verdaderamente ya tengamos una consideración correcta de la instrucción divina para cuando estamos en situaciones críticas, cuando estamos pasando por problemas, por dificultades, es más, hasta por las mismas pruebas que Dios nos pone. Ujú. Charles Spurgeon hace un comentario en este sentido y dice, David está representado en este salmo como una fiel miniatura. Su santa confianza, sus muchos conflictos, sus grandes transgresiones, su amargo arrepentimiento y sus profundas angustias están todos aquí para que veamos el corazón mismo del hombre conforme al corazón de Dios. Y yo, en el nombre de Jesús, creo fielmente que también ustedes y yo estamos representados perfectamente bien como fieles miniaturas en este salmo y en varios de los salmos, ¿verdad? Porque pues nosotros también tenemos ya una santa confianza en nuestro Padre Celestial, tenemos muchos conflictos, seguimos siendo pecadores, tenemos grandes transgresiones, como lo tuvo el buen David, pero también hay un arrepentimiento y yo siento que es genuino, es sincero el arrepentimiento que ya nosotros presentamos delante de Dios, ¿verdad? Y también hay profundas angustias que se reflejan en los salmos, angustias, necesidades que tenemos delante de Dios en plegaria y que aquí se reflejan. Y hoy quiero declarar que tú también tienes o eres propiamente el hombre y la mujer conforme al corazón de Dios. Y esto pues nos lleva a ver cómo en la primera parte de este capítulo, pues vemos a un David atribulado por sus enemigos y eleva su alma a Dios en esa plegaria, ¿verdad? David deposita su confianza plenamente en Dios nuevamente y el versículo 1 es muy claro, nos dice la palabra de Dios, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Fíjense cómo esta es una forma expresiva de hablar eh, que nos muestra la entrega, sumisión y espera en Dios que David dirigió hacia Jehová Padre, el Dios del pacto de Israel, ¿se acuerdan? Bueno, esto es como si David sostuviera su alma con las manos extendidas al cielo, ¿verdad? Como si pudiéramos nosotros tomar nuestra alma y levantando nuestras manos al cielo, haciendo esa oración. Aquí estoy, Señor. Está mi vida, todo mi ser, mi alma completa entregada a ti. Eso es lo que realmente está generando esta declaración de a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Fíjense cómo la misma naturaleza de esa aspiración a Dios, pues exige que sea exclusiva, ¿verdad? Todo en todo o absolutamente nada es el requisito de la verdadera devoción. O sea, toda mi alma, todo mi ser va delante de la presencia de Dios. Nada me impide estar delante de la presencia de Dios. Eso es la realidad de lo que debemos ya vivir. Entonces, cuando dice, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Aquí declara David su gran confianza en Dios y parecía hablar más para sí mismo que para Dios, ¿verdad? Como diciendo que no sea yo avergonzado, que yo no me sienta mal. Él se aseguró no solo de su confianza en el Señor, sino también de la recompensa que él espera de la confianza que ha depositado en Dios, el no ser avergonzado. No ser avergonzado ante el Señor ni ante sus enemigos, mis amados, porque pues muchas veces el enemigo nos acusa, nos señala, nos avergüenza delante de Dios. Y yo creo que esa es la vergüenza más pesada que podemos nosotros experimentar, el oprobio que se puede generar cuando se nos expone delante de Dios, ¿verdad? De los enemigos naturales, del enemigo mismo, bueno, pues nosotros sabemos que él siempre va a estar buscando la manera de señalar, de estar pues en una condición en donde acusatoriamente ¿cómo se llama? Nos avergüenza, pero vemos aquí como David pues ora de esa manera, ¿verdad? Y este tipo de oraciones son las que debemos levantar porque nosotros tenemos que pedirle a Dios que nuestros enemigos no se alegren,
que nuestros enemigos no, nosotros no seamos avergonzados delante del enemigo, ¿verdad? Eso es que elimine propiamente el pecado, porque el pecado es el que nos mancha, el que provoca un olor de apestilencia en nuestra vida, y eso es alguna manera lo que provoca una vergüenza en nuestra existencia delante del enemigo, ¿verdad? Y delante de Dios, que nos guarde de toda maldad el Señor. Entonces, esto le da algo de contexto al Salmo completamente, que no se alegren de mí mis enemigos. Y como muchos otros salmos, pues como les comentaba hace un momento, seguro fue escrito desde tiempos difíciles, donde David enfrentaba enemigos que querían lo peor para él. Acuérdense que Satanás, pues en Juan 10:10 dice la palabra de Dios que él vino para matar, robar y destruir, para confundirnos, para avergonzarnos, para burlarse de nosotros. Pero hoy en el nombre de Jesús, al entender todo esto, mis amados, y levantar nuestra plegaria, nuestras oraciones en pro de que Dios pues no permita ese tipo de acciones en contra nuestra, pues que nosotros salgamos correctamente de toda nuestra situación al eliminar de nuestra vida un estilo de vida pecaminoso. Amén. Y entonces entre el versículo del 3 al 5, pues hay una súplica a ese Dios todopoderoso que siempre está tendiendo su mano para ayudarnos. Y dice la palabra de Dios, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Y bueno, mis amados, la idea de esperar en Dios pues no es la de no hacer nada pasivamente, ¿eh? Cuando nosotros estamos esperando en Dios, no es que nos quedemos tirados, no es que nos quedemos sin hacer nada, así muy pasivos, como esperando que todo nos llegue a las manos. Más bien, el esperar en Dios nos tiene que dar una idea clara de tener un servicio activo en el nombre de Jesús, estar activamente en el reino, esperando, sí, por la respuesta, esperando, sí, por la bendición, pero estando activo, estando haciendo lo que nos corresponde. O sea, la idea no es de estar en una sala de espera como cuando vas a visitar a alguien a un hospital, ¿verdad? Y que te dicen, permita, espere un momento, ahorita que le llamen puede usted pasar y que uno se queda ahí sentadito, pues solamente esperando. No, la idea es como, por ejemplo, cuando un camarero, ¿verdad? Que atiende a todos los deseos y necesidades de quien está siendo atendido. Entonces, si nosotros venimos delante de la presencia de Dios en una espera, es porque vamos a estar en una actividad propia delante del Rey. Si el Señor en esa espera nos dice, tienes que predicar la palabra de Dios, hacerlo, estando obviamente en la espera de que venga lo que Dios quiere traer a nuestras vidas. Si Dios en ese momento te dice, mira, tú tienes que estar en el servicio, en la iglesia de Jesucristo, mientras yo desarrollo pongo tu bendición o la respuesta que yo quiero dar a tu petición, tú tienes que estar en acción. David se incluyó a sí mismo entre los que esperan en el Señor, pero también sabía que otros lo hacían. O sea, él estaba consciente de que hay muchos hermanos alrededor de él que están también en esa condición de espera. Y David quería que todos fueran vindicados públicamente y sin vergüenza. Por eso dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. O sea, está haciendo una declaración de comunidad, de personas que junto con él y así como él también están esperando algo de parte de Dios, ¿va? Entonces, la idea bíblica de confundido no es principalmente vergüenza, aunque a veces pues también se usa de esa manera. La idea principal es la de estar decepcionados o ser decepcionados o de haber confiado en algo que al final resulta indigno de nuestra confianza.
y eso se refleja especialmente en los pasajes como Romanos 5:5 o Isaías 49:23. Nosotros, ¿verdad? Muchas ocasiones sentimos decepción porque el enemigo se ha encargado de meter ideas equivocadas en nuestra vida, en nuestra mente, cuando estamos esperando, ¿verdad? De parte de Dios bendición y cuando pues no llega la respuesta que nosotros esperamos, el enemigo provoca confusión. Y por eso ustedes y yo tenemos que estar bien claros de que si Dios responde de la manera en que responde, siempre va a ser siempre para bendición nuestra. Siempre va a traer una bendición la respuesta que Dios nos dé y nos va a dar una enseñanza. Entonces, eso nos tiene que llevar, mis amados, a no permitir que el enemigo nos confunda. Cuando tú esperas un sí y Dios emite un no, no te confundas, no te decepciones, no permitas que el enemigo te robe la bendición que Dios trae a través del no que Dios dio, porque Dios sabe que ese no va a ser, va a ser para tu bendición. A lo mejor es contrario a lo que tú esperabas, pero recuerda que el que tiene la sabiduría, que el que trazó el plan perfecto para tu vida es Dios, no eres tú. Si Dios te dice espera, pues simplemente es esperar. No te debes decepcionar, no debes decir, caray, Señor, pues yo he esperado cuánto tiempo, cuántos años, y veo que tú no contestas a mi oración, o no traes lo que yo pido, no me das lo que yo necesito. Mis amados, Dios sabe perfectamente bien y en sus manos está absolutamente todo. A Él no se le ha escapado nada. Entonces, tenemos que aprender esto para evitar que el enemigo nos confunda. Y por eso dice David, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Entonces, en lugar de que los siervos del Señor se avergüencen públicamente, David oró para que sus enemigos sufrieran esa vergüenza. ¿Ah? ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno se revela sin causa delante de Dios, pues va a haber una confusión, va a haber una condición de avergonzamiento, de vergüenza, porque estamos haciendo lo equivocado. Y por eso David le dice, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad. Aquí, mis amados, pues David nos muestra claramente que él anhelaba la reivindicación pública. No era altivo ni orgulloso. Él necesitaba orientación y corrección y quería que Dios se la diera en el momento adecuado. Mis amados, cuando nosotros venimos en una actitud humilde, reverente delante de Dios y le pedimos orientación, corrección, pues es preferible que Dios nos corrija y nos oriente a que tengamos que ser humillados públicamente. O sea, nosotros tenemos que venir a los pies de Cristo orando, pidiendo que nos dé la orientación adecuada para evitar la humillación pública. Preferible es humillarnos delante de Dios que humillarnos delante del enemigo. Espero que esté yo siendo muy claro. Y bueno, pues aquí vemos cómo David, ¿verdad? Revela un deseo sincero de hacer la voluntad de Dios al orar para conocer los caminos, las sendas y la verdad de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, busquemos verdaderamente de todo nuestro corazón esa dirección celestial y que nos pongamos en práctica, mis amados, que nos pongamos por obra, porque muchas veces Dios nos da dirección, nos da pues ese camino por el cual tenemos que andar y muchas ocasiones ya lo sabemos, pero nos desviamos y ya desgraciadamente nos desviamos hasta adrede, ya con una idea clara de que voy a hacer las cosas equivocadas. Entonces, nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, porque lo de menos es oírla. ¿Ah? Sí, trae fe, es una verdad, pero también debe traer convicción para hacer lo correcto, para hacer lo que Dios nos ordena.
Miren, podemos estar seguros de que ningún hombre o mujer a quien Dios le ha mostrado el camino o ha sido instruido en las sendas de parte de Dios o guiado en la verdad de Dios, ha sido inducido al pecado o a la transigencia que conduce a la desgracia y a la deshonra pública. O sea, cuando nosotros verdaderamente nos entregamos en acción, vamos a ver que la palabra de Dios nunca nos va a inducir al pecado y mucho menos nos va a inducir a la desgracia, a la deshonra pública, mis amados. ¿Y todo por qué? Porque así como David dice, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Vemos aquí cómo David, pues debido a que había recibido salvación de parte de Dios, pues ahora le hacía desear esperar en el Señor aún más. Yo te quiero preguntar, ¿tú ya estás consciente de la salvación que Dios ha traído a tu vida? ¿Eres salvo en el nombre de Jesús? ¿Has nacido nuevamente? ¿Has tenido esa rendición completa hacia el Padre Celestial? ¿Has hecho tu teshuvá, tu arrepentimiento genuino de tu pecado? Bueno, pues si es así, pues ahora yo siento y creo fielmente que Dios te hace desear esperar en Él aún más. Si antes estábamos esperando en Dios, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en un Dios que se nos enseñó o que en el que creíamos, pues cuánto más ahora que conocemos al Dios de verdad, al Dios vivo y verdadero. Ahora es cuando tenemos que aprender a esperar en el Señor. Y es una demostración apropiada de compromiso y gratitud al Dios que ha hecho tanto por cada uno de nosotros. ¿Qué ha hecho Dios por ti? Yo quisiera que hicieras ahorita una reflexión de lo que Dios ha hecho por tu vida y que el esperar en Él sea la demostración apropiada del compromiso y la gratitud a ese Dios que ha dado todo por ti. Esa es la realidad. Entonces, si Dios nos llama a tener paciencia, a estar esperando en Él, hagámoslo con un deseo ferviente, mis amados hermanos, de gratitud, de compromiso hacia Él. Y van a ver qué diferencia es esperar en Dios teniendo esta bendición de lo que nos está dando la palabra el día de hoy, a estar esperando refunfuñando, de mal humor, constantemente reclamando casi, casi, ¿por qué no te apuras, Señor? ¿Por qué no haces las cosas como yo quiero? No, mis amados. Debemos considerar la salvación que hemos recibido como un rescate en un sentido muy amplio. Miren, hablando espiritualmente, hemos sido rescatados de la desesperación, hemos sido rescatados del pecado, tanto para este tiempo como para la vida venidera. Y quiero decirles que también Dios rescata nuestra vida y nuestra salud una y otra vez en el presente. Dios está con nosotros. Y el día que Dios nos llame a su presencia, mis amados, tenemos ya la bendición completa de la salvación eterna. Entonces, ¿por qué no esperar? Aún en medio de las crisis que podamos tener, aún no en medio, aún en medio de la necesidad que pudiera traer una prueba de parte de Dios, bueno, pues esperar en Él. Sabemos que Él va a traer en su tiempo perfecto la bendición para nuestras vidas. Ya del versículo 6 y 7 nos da la palabra de Dios una súplica para que Dios se acuerde y no se acuerde. Curiosamente, fíjense bien cómo, ¿cómo se llama? David hace este juego de palabras como para que comprendamos realmente que el ser humano necesita que Dios se acuerde de unas cosas, pero que también se desacuerde o que se olvide propiamente de otras. Fíjense cómo dice la palabra de Dios entre el versículo 6 y 7. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Ahí sí, David quiere que se acuerde y ustedes y yo también queremos, ¿verdad? Que Dios siempre se acuerde de esas piedades, de sus misericordias, que son para siempre. Pero dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Fíjense qué curioso, ¿no?
Nosotros sí queremos que Dios se acuerde de lo misericordioso que es, de lo compasivo que es, de lo amoroso que es para nosotros, pero también deseamos que Él ya no se acuerde de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, ¿verdad? Y dice, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno, pues perdón que de repente luego me gane así como que la emoción, pero es verdad, mis amados. Somos seres humanos caídos por el pecado y que necesitamos que Dios haga cosas, pero que también no haga otras, ¿verdad? Dice David, pues le pide a Dios que recordara su gracia, su bondad. Primero las describe como sus piedades, o sea, una compasión compasiva, eh, y pues con esta repetición, pues recuerden que dentro del contexto de un escrito poético, pues indica intensidad, ¿verdad? Después usa el plural de la maravillosa palabra misericordias, que en el hebreo es hesed. Bueno, aquí habla del profundo pacto de amor de Dios por cada uno de nosotros. Entonces, este es el amor por el cual entra en una relación favorable con su pueblo y nos promete ser nuestro Dios por siempre y para siempre. Por lo tanto, David pensaba sobre este amor en plural, en misericordias, no en una sola, como si el amor del pacto de Dios fuera tan grande que no puede pensarse en singular, como un amor único, ¿verdad? Una misericordia, y que de ahí pues ya no hubiera más, no. Dice tus misericordias, y luego hace una declaración más fuerte todavía, son perpetuas. David presionó su petición a Dios sobre la base de su obra anterior. O sea, recuerden que nosotros tenemos que siempre poner pues toda nuestra condición de lo que ya hemos estado viviendo en Cristo. Por eso David, yo creo, pensaba, Señor, o declaraba, me has mostrado gran misericordia y pacto de amor en el pasado, que ahora te pido que lo sigas recordando y hazlo de nuevo en mi punto de necesidad actual. Y yo sé que lo vas a hacer de nuevo en mis puntos de necesidad cuando sea necesario adelante, cuando vengan otra vez problemas a mi vida. Entonces, una traducción más correcta de que son perpetuas sería que sus misericordias son desde la eternidad y hasta la eternidad. David era un firme creyente de la doctrina del amor eterno de Dios. Y yo creo que nosotros tenemos que ser firmes creyentes de esta doctrina, ¿verdad? Es una doctrina verdadera, es una doctrina sana, porque el amor de Dios es eterno y para siempre. Dice la palabra de Dios que para siempre son sus misericordias, nuevas y cada mañana son sus misericordias para con nosotros. Entonces, como podemos ver, las bondades amorosas de nuestro Padre Celestial no son ninguna novedad. O sea, no creo que tú esperes que el día de mañana Dios te vaya a sorprender porque va a mostrar misericordia por tu vida. A lo mejor te sorprende por el tipo de misericordia que tenga que mostrar por tu condición, pero no te puedes sorprender que mañana va a mostrar misericordia porque lo ha venido haciendo constantemente. Es como un niño que ya aprendió a caminar y que ya lo estás viendo caminar. No te va a sorprender que el día de mañana se levante y camine, porque ya lo ha venido haciendo, ya ha estado en acción en esa condición. Lo que sí te puede sorprender a lo mejor el día de mañana es que se eche a correr o que en su defecto se ponga a bailar, que tenga pasos diferentes de un caminar normal. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, yo sé que Dios te va a sorprender con sus misericordias. Eso es una realidad. Pero de lo que no te puede ya sorprender es que Dios muestre su misericordia a tu vida. Lo ha venido haciendo. Pero también vemos cómo en contra de esta condición, sí le dice David, de los pecados de mi juventud no te acuerdes. O sea, inmediatamente después de pedirle a Dios que se acuerde, David le pide a Dios que olvide. Así de sencillo. Y yo creo que también ustedes y yo deseamos lo mismo, ¿verdad? Queremos que Dios olvide nuestros pecados,
de la juventud, en el sentido de perdonarlos. Y ahora pues le damos gracias a Dios porque pues entendemos que por la sangre de Cristo todos nuestros pecados han sido perdonados. Y Él mismo nos dice que Él toma todos nuestros pecados y los arroja al fondo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Pero aquí David quería que Dios recordara la fidelidad que muestra Dios en sus tiempos anteriores a través del perdón de sus pecados. Acuérdense que David en ese tiempo, pues no tenía la gran bendición que tenemos ustedes y yo. Él vivía bajo la ley. Nosotros estamos viviendo bajo la era de la gracia. Jesucristo ya cumplió, ya pagó, consumado fue. David todavía tenía que ofrecer holocaustos, tenía que hacer cosas que nosotros, por la misericordia de Dios, ya no tenemos ni siquiera que estar haciendo. Lo que Dios sí nos pide es que nos presentemos como un sacrificio vivo, acepto, agradable delante de Dios, en obediencia, en humildad, en mansedumbre. Eso es lo que nos pide Dios. Pero qué diferente es a que nosotros todavía tuviéramos que llevar nuestros corderitos, nuestras palomas, nuestros becerros a sacrificio para ser perdonados por un tiempo. Hoy hemos sido perdonados eternamente y para siempre, mis amados. Esos pecados de mi juventud, dice David, ¿verdad? Que aunque cometidos hace mucho tiempo, cuando ya uno es grande, ¿verdad? Pues no deben ser recordados, pero para nada. ¿Qué necesidad tenemos de que Dios recuerde nuestro caminar equivocado, verdad? Fíjense bien, cuando Dios recuerda su misericordia, olvida nuestros pecados. La gloria sea para nuestro Padre Celestial, mis amados. Le dice David, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Estas son expresiones fuertes de la humildad e incluso del arrepentimiento de David, de un ser humano que está comprendiendo completamente la, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Pidió ser recordado no sobre la base del mérito propio, sino sobre la base de la misericordia de Dios. Hoy quiero decirles que Dios recuerda a cada uno de nosotros no sobre la base de nuestros propios méritos, de lo bien que nos portemos, de lo bien que caminemos, no. Nos recuerda, mis amados, sobre la base de la misericordia que mostró en Cristo Jesús, sobre el mérito de Jesucristo que ganó en la cruz del Calvario. Y por eso Dios nos recuerda con misericordia, con amor. David quería que Dios hiciera todo esto recordando y olvidando por la propia bondad de Dios, no por la supuesta bondad de David, ¿verdad? Eh, dice Trapp, un escritor teólogo, dice, nunca un prisionero en el estrado imploró más fervientemente por su vida que David por el perdón de su gran ofensa, especialmente en el asunto de Urías, porque eso era lo más pesado, junto con el asunto de Betsabé, ¿verdad? Cuando David cometió el adulterio y después prácticamente el asesinato, fue cuando se derramó delante de Dios de una manera en donde él le pedía, ¿verdad? Implorando fervientemente por su vida a Dios. Y Dios lo perdonó. Entonces, por eso, ya en la segunda parte de este capítulo 25 del libro de los Salmos, pues hay una declaración de parte de David por la gran bondad de Dios. O sea, esa bondad de Dios para con los humildes. Y esa bondad de Dios se refleja ahora en ti y en mí. Cuando venimos delante de la presencia de Dios, humildemente reconociendo que necesitamos de Dios. ¿Ah? Porque acuérdense que Dios nunca va a rechazar un corazón humilde. Él siempre lo atrae con brazos de amor. A los soberbios sí los rechaza, porque ellos dicen, no necesito de Dios, no quiero saber nada de Dios. Bueno, pues entonces el Señor se mantiene en una manera pues correcta, ¿verdad? Caballerosamente, ok, no me necesitas, dale pues. Pero aquel que viene en humildad, reconociendo su necesidad de mí, aquí estoy para mostrar mi bondad, para mostrar mi amor, para mostrar mi misericordia.
Y por eso David entre el versículo 8 y al 11 dice, bueno y recto es Jehová. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Fíjense bien cómo la observación de David aquí no se aprendió a través de la lógica simple. Es tan lógico que Dios juzgue o destruya a los pecadores como lo es que Él los instruya. Por eso dice, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores. O sea, está argumentando correctamente David, que él había aprendido esto a través del amor más que de la lógica. Él aprendió que Dios es bueno y recto. Y esta bondad puede ser para beneficio aún de los pecadores, en lugar de para su destrucción. Porque la misericordia de Dios, la bondad de Dios, lo lleva a que, bueno, si yo me equivoqué, Él, como un buen padre, no me va a agarrar y me va a azotar y me va a destruir y me va a llevar a la perdición. No, como un buen padre amoroso que es, me va primero a instruir. Y es lo que ha hecho con nosotros, mis amados hermanos. Y es de beneficio, de bendición para nuestra vida el que nos haya dado su bendita palabra para que ustedes y yo ahora, como pecadores, vengamos a ser enseñados para no caminar más en esos caminos de maldad, de destrucción. Por eso dice David, encaminará a los humildes, enseñará a los mansos. O sea, David sabía que había un tipo particular de pecador que recibía esta instrucción y guía del buen Dios. O sea, el pecador humilde, sea hombre o mujer, ¿verdad? Pues recibe instrucción de Dios porque humildemente reconoce su condición. Pero no todo pecador recibe cosas buenas de Dios. Solamente para los que se humillan ante Él, recibe la bendición de Dios, mis amados. ¿Por qué? Porque justamente reconocemos que lo necesitamos. Yo humildemente reconozco que necesito de la guianza, de la instrucción divina para caminar. Si no me regreso otra vez, tristemente el ser humano tiende a regresar a su vómito. Entonces, por eso es que tenemos que día con día renovar nuestro compromiso delante de Dios en humildad. ¿Mm? Spurgeon escribe en este punto, los espíritus mansos gozan del gran favor del Padre del manso y humilde Jesús, porque ve en ellos la imagen de su Hijo unigénito. Y recordemos lo que Jesús dijo y que es cuando Él se describe únicamente en toda la palabra. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, cuando nosotros estamos expuestos a la palabra de Dios, pues va a traer un efecto de humildad, de mansedumbre y de reconocimiento de la gran necesidad que tenemos de parte de Dios. Amén. Dice David, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Entonces aquí vemos cómo hay una promesa muy notable. Las condiciones son que nosotros permanezcamos en el pacto de Dios y en su palabra, o sea, sus testimonios, ¿verdad? Eso es también así como se describe la palabra de Dios, los testimonios de Dios. Entonces, tanto en el sentido de conocerlos como de obedecerlos, es como nosotros podemos recibir la promesa de Dios. La promesa es que Dios continuamente revelará su misericordia, su verdad en todos los que la viven y experimentan. Pero ¿cómo vamos a vivir la misericordia y la verdad de Dios? Pues viniendo a su palabra, entendiendo lo que Dios ha dispensado para nuestras vidas. Entonces, podemos imaginar a un creyente desanimado que dice, el camino de Dios para mí es severo, es terrible, al menos en este momento. Yo no sé ni qué estoy haciendo con ustedes. Yo mejor me debería de ir a trabajar para obtener lo que yo quiero. Debería de venderle mi alma al diablo para que me dé lo que yo necesito. Hay hermanos que desgraciadamente han sido tan bombardeados por parte del enemigo y están tan débiles espiritualmente hablando que se desaniman y son débiles espirituales porque
no se alimentan de la palabra de Dios. Entonces, David responde tanto por su conocimiento como por su experiencia. Y por eso él puede declarar: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Entonces, si un hermano creyente que está desanimado pudiera escuchar esto, se avivaría el fuego en su corazón y volvería a las sendas de justicia. Podría volver a decir: todas las sendas de Dios son misericordia y verdad. Eso lo declaro en mi vida y voy a echarle ganas y voy a esperar la bendición que Dios quiere traer para mi vida. Pero voy a esperarla activamente. Voy a declarar su palabra, voy a declarar su verdad en mi corazón. Porque todo esto, mis amados, es para aquellos que permanecemos fieles en su pacto y en su palabra. Entonces tenemos que concentrarnos una vez más en su pacto y en sus testimonios, y lo vamos a ver por nosotros mismos. No permitas que el enemigo te quite de concentración. Por eso nuestra mirada tiene que estar siempre, siempre puesta en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús. Y así es como nosotros estamos concentrados en su pacto, en sus testimonios, en su palabra, en su verdad, en su misericordia, en su amor, en lo que Dios hace. Y no le estamos dando autoridad al enemigo con sus mentiras. Amén. Las sendas de Jehová, mis amados. Fíjense, en hebreo podemos encontrar que la palabra que se usa aquí es como las huellas de las ruedas o los surcos que hacen, bueno, en aquellos tiempos los carros, ¿verdad? Cuando son jalados por los caballos y que son pesados, pues muchas veces se hunden y forman surcos o huellas muy bien vistas. Pues mis amados, los caminos de Dios son a veces como pesados carriles, cortan profundamente nuestras almas. Sin embargo, todos los caminos de Dios son misericordiosos, nos van a llevar a la vida eterna. De hecho, recordemos quién se declaró como el camino. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Saben que en aquellos tiempos a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo se les llamaba a los del camino, justamente porque Él se declaró como el camino. Y ya después viene a hacerse la declaración de llamarse los cristianos, ¿verdad? Porque seguíamos a Cristo, porque seguimos a Cristo. Pero nosotros verdaderamente queremos estar en el camino que es Jesucristo. Entonces, la misericordia y la verdad, que son propiamente Jesucristo en acción, pues son los caminos por los que Dios camina constantemente, y por eso se forman esos surcos en referencia a los hijos de los hombres, a cada uno de nosotros. Y con tanta frecuencia nos muestra su misericordia y con tanta frecuencia cumple su verdad, que la verdad, mis amados, los caminos de Dios se disciernen con seriedad, se marcan en nuestra vida. Cuán frecuentes, cuán profundamente marcadas y cuán multiplicadas son esas huellas para cada uno de nosotros. ¿Cuánto te ha marcado Dios en su misericordia y en su verdad? En mí, mis amados, ha hecho un surco que no puedo dejar de ver. Así de sencillo es. A mí me ha marcado Dios de tal manera por su misericordia, por su verdad, que yo no puedo en ningún momento decir: Dios me olvidó, Dios no me hace caso, Dios no me ayuda, Dios no me escucha. Eso sería insensato de mi parte. ¿Cuánto Dios te ha marcado a ti? Yo sé que mucho, yo sé que también ha hecho un surco indeleble en tu vida, una marca profunda en tu vida, porque Dios se ha mostrado grandemente misericordioso en amor y en verdad a tu vida. Yo lo sé. No dejes que el enemigo te engañe, no dejes que el enemigo te robe esta bendición. Entonces, Spurgeon dice que todas las sendas de Jehová, él dice, dicen que no hay regla sin excepción, pero hay una excepción a esta regla. Todos los tratos de Dios con su pueblo son llenos de gracia y fidelidad.
Aun cuando muchas veces Dios trata a su pueblo con vara fuerte, con brazo fuerte, por amor. Muchas veces a ti y a mí nos va a tener que llevar a una condición en donde sinceramente no nos gusta estar, pero es por amor. Y por eso dice David, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Una vez más vemos una fuerte expresión de la humildad de David. Esperaba perdón por el amor de Dios, no por su propia consideración, no por su amor de David mismo. Reconocía humildemente la grandeza de su propio pecado. Y la verdad, mis amados, nuestro pecado es grande. Nuestro pecado es grande cuando consideramos contra quién se comete. Porque primeramente, déjame decirte que, por ejemplo, cuando tú mientes, sí le mientes al hombre, pero al que primero le estás mintiendo es a Dios. Tú y yo tenemos que considerar que cuando pecamos, lo estamos haciendo directamente contra Dios. Nuestro pecado es grande cuando consideramos que va en contra de una ley justa y equitativa y que muchas veces nosotros queremos distorsionar y queremos generar injusticia. Nuestro pecado es grande, mis amados, cuando consideramos que lo han cometido aquellos hechos a imagen de Dios. O sea, que lo hemos cometido nosotros, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nuestro pecado es grande cuando consideramos la cantidad de nuestro pecado. Porque muchas ocasiones repetimos y repetimos y repetimos la misma acción. Entonces, es una lógica espiritual extraña pero verdadera. Perdonarás también mi pecado, que es grande. O sea, solo podemos imaginar a un criminal en un tribunal de justicia apelando al juez sobre esta base, diciéndole, señoría, no me encuentre culpable porque mis crímenes han sido muchos y grandes. O sea, ¿en qué cabeza cabe que le puedas tú decir al juez, por favor, no me declare culpable porque mis crímenes han sido muchos y grandes? ¿Se dan cuenta de lo que le está pidiendo David y de lo que muchas veces tú y yo le pedimos a Dios? David parecía conocer la libertad y la paz que se obtienen al decir, Señor, sé que soy un gran pecador, pero tú eres un Salvador aún mucho mayor y me someto humildemente a ti y te pido que perdones mi pecado. Así es como nos presentamos delante de Dios. Y Dios, con su amor, con su justicia, nos mira con misericordia, con compasión. ¿Y qué puede decir? Ve y no peques más. Tus pecados te son perdonados. Es como Dios actúa en nuestras vidas, mis amados. Y por eso ahí, entre el versículo del 12 al 14, se nos muestra la bondad de Dios para con el hombre reverente, para con el hombre que viene y se derrama delante del Padre. Y por eso dice David, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mis amados, David usa la herramienta poética en el hebreo de la repetición. Cuando dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará. Bueno, David colocó la idea de humildad junto a la idea de un temor reverente de Dios. Estos dos conceptos están íntimamente relacionados, estrechamente relacionados. Y esa persona humilde y reverente puede esperar el don de la guía e instrucción de Dios. Y es por eso que tenemos que venir así delante de Dios, humildes, reverentes. Y Dios nos bendice, porque así como David lo declaró y describió las bendiciones materiales y terrenales que a menudo llegan a los humildes y reverentes, ¿verdad? Cuando dice gozará él de bienestar, bueno, pues sentimos que quizá David dijo esto con fe, aunque su situación en ese momento era mala, pero él confiaba en que el bienestar y la bendición
Para él y sus descendientes llegarían con el tiempo, en el tiempo perfecto de Dios. Es una palabra de fe, mis amados hermanos. Es una declaración de poder y de autoridad. Tú y yo gozaremos el bienestar que Dios trae a nuestras vidas. ¿Cuándo? Dios sabrá en el momento en que Él nos permita tener esa condición. Porque muchas veces Dios primero tiene que llevarnos a puntos específicos para después recibir nosotros la bendición. Dice David, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, después de tocar las bendiciones materiales que puede recibir el hombre humilde y reverente, pues David habla de la bendición más grande que nosotros podemos recibir. ¿Cuál es la bendición más grande que tú y yo podemos recibir? Que te quede bien claro. La bendición más grande que tú y yo podemos recibir es la comunión íntima de Jehová, de Dios, y un mayor entendimiento de su pacto. Eso es lo mejor que podemos recibir. Entonces, mis amados, la comunión íntima de Jehová con los que le temen nos recuerda que hay realidades del conocimiento cristiano y la experiencia que solo conocen aquellos que tienen una nueva vida por el Espíritu de Dios. O sea, los que han nacido de nuevo. Porque lo que leemos en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, explicar esos secretos a los que no tienen el Espíritu de Dios es como explicar los colores a un ciego o las armonías musicales a un sordo. ¿Qué sentido tiene? Por eso es que nosotros tenemos que llevar a la gente primeramente a venir al nuevo nacimiento, a declarar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y aunque muchas veces ya a nosotros se nos podría hacer como muy cotidiano el hacer una oración de fe y llevar a una persona que ore por su salvación y vida eterna y que haga su declaración de fe, muchas veces lo vemos como que, ya me lo sé de memoria. Pero déjenme decirles que esa persona que recibe por primera vez el Evangelio de Jesucristo, el amor de Dios y la vida nueva en Cristo Jesús, es algo glorioso. Es la mayor manifestación de amor que Dios tiene para con el ser humano. Venir a un nuevo nacimiento. Mis amados, es el único método que Dios estableció para poder nosotros venir a la vida espiritual y entender espiritualmente lo que se ha de discernir de esa manera. Hay pasajes secretos de amor entre Cristo y el alma de un creyente que no sería lícito pronunciar. ¿Verdad? Ese gran compañerismo, la profunda bienaventuranza, todo lo que Dios da para nuestras vidas y que solamente lo podemos entender si estamos vivos espiritualmente, si nos estamos nutriendo, mis amados, si estamos verdaderamente viniendo a la presencia de Dios. Entonces, este es el punto que tenemos que estudiar hasta ahorita. Vamos a dejar aquí. A partir de mañana vamos a estudiar, vamos a continuar con el Salmo 25 del versículo 15 en adelante. ¿Ok? Para que de esa manera, o si me pueden dar 5 minutitos, mejor de una vez terminamos para que vayamos concluyendo. Ahorita sí nos da oportunidad. En la tercera parte de este salmo, hay una declaración de los ojos que voltean hacia la ayuda de Dios, hacia el Dios que da ayuda. Son ojos hacia Dios, incluso desde la angustia, mis amados. El versículo 15 dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Fíjense aquí cómo David dijo esto como una declaración de hecho y como una oración para el futuro. Él sabía la importancia de mantener la atención de su mente y de su alma
hacia el Dios Todopoderoso. Spurgeon dice, mira con confianza y espera con esperanza. Otra vez te lo repito, mira con confianza y espera con esperanza. Podemos agregar a esta mirada de fe y esperanza la mirada obediente de servicio, la mirada humilde de reverencia, la mirada de admiración y asombro, la mirada estudiosa de meditación y la mirada tierna de afecto. Es lo que debemos de ver hacia Dios. Dice, porque Él sacará mis pies de la red. Esto nos recuerda que este salmo fue escrito seguramente en una de las épocas de mayor angustia de David, en la que David todavía se sentía atrapado. ¿Ah? Sus pies aún estaban en la red porque sus enemigos le habían puesto esa red y lo habían hecho caer en esa trampa. Y ya por último, de los versículos 16 al 21, viene la petición de ayuda y que se presenta nuevamente. Y dice la palabra de Dios, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Entonces, vemos que David no dudó en repetir su petición a Dios y lo hizo ahora con un inteligente giro de pensamiento. En el versículo 15 habló de cómo había vuelto su atención hacia el Señor, pero aquí ya le pide a Dios que volviera su atención hacia su siervo necesitado. Y este salmo, que es un salmo dulce, reconfortante, como vemos, vino de un tiempo de agonía para David. Por eso dice, me siento solo, afligido, angustiado, acongojado, me siento muy trabajado. Gran parte de la agonía de David provenía de sus enemigos, pues se habían multiplicado contra él. Por eso Jesucristo fue muy claro cuando dice, vengan a mí los que están cansados y trabajados, yo los haré descansar. Si tú te sientes de esa manera, ven a los pies de Cristo. Fíjense cómo unos 1000 años antes que Pablo escribiera en la segunda carta a los Corintios, David vivió lo que el apóstol viviría posteriormente, ahí en la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, de los versículos 8 al 10. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Amén. Entonces, vemos cómo también David reconoce que tenía muchos enemigos y problemas, pero ninguno mayor que sus propios pecados. Tú y yo podremos tener muchos problemas, muchas condiciones adversas, pero vamos a darnos cuenta de cómo estamos realmente delante de Dios. Y por eso también tenemos que aprender a pedirle como David, por favor, Señor, trata también con todos mis pecados. Quita de mí lo que me estorba, quita de mí lo que yo cometo equivocadamente. Porque en ti confié, dice David, porque en ti he esperado. Yo espero que nosotros tengamos ese tipo de declaraciones. Miren, la dificultad que en ese momento presentaba a David no le impediría confiar y servir a Dios. Esta es una relación profunda con Dios, no es una que se daña fácilmente o se separa por la decepción. Hoy te quiero decir que a lo mejor tu dificultad actual, tu condición actual, no debe de impedir que tú sigas confiando y sirviendo a Dios. Tu relación con Dios tiene que ser una relación profunda, no que fácilmente por un viento, por una condición, tú agarres y te separes, porque te sentiste decepcionado, porque vino un dardo de fuego del enemigo y te sacó de la jugada. ¿Mm? Y por último, el versículo 22, hay una repetición final. Y dice David, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Miren, no sabemos si este salmo vino desde antes de que David fuera o no rey, si fuera o no
ya fuera antes o después. Quiero decirles que David tenía una profunda preocupación por la bendición y el bienestar de su pueblo, del pueblo de Dios. Y él lo veía en un conjunto, no solo egoístamente, no solo por él mismo. Ujú. Entonces, dice, de todas sus angustias. Aquí es notable que David pudiera tener interés y oración por las angustias de los demás cuando él estaba en una temporada de dificultad. Esto muestra una vida que ciertamente fue instruida en los caminos de Dios, incluso cuando David oraba. Por eso Dios lo considera como un hombre con el corazón de Dios. Hoy en el nombre de Jesús, mis amados, yo les pido que por favor también tengamos misericordia por los demás, mostremos interés por las angustias, por las necesidades de los demás. Aun cuando tú estés en angustia, en dificultad, siempre va a haber un tiempo para pensar en los demás. Uno de los peores aspectos de la dificultad y la prueba en la vida del creyente es que puede llevarlo a uno a volverse terriblemente centrado en uno mismo y preocuparse solo por los propios problemas. Pero aquí la palabra de Dios nos está enseñando a través de la vida de David que en su humildad y reverencia a Dios fue guiado de una mejor manera a pensar también por los demás, a tener interés por los problemas y las necesidades de los demás. Y con esto terminamos ahora sí el capítulo número 25 del libro de los Salmos. Una disculpa por el tiempo, pero es necesario. Vamos a orar. Vamos a darle la gloria a Dios